Muy buenos días, contador. Qué gusto saludarte. Un verdadero gusto. Igualmente, Lunes, Martín, quiero frío, lunes saludarte a ya ti de y a todos los invierno. presentes. ¿Cómo están? Buen día a todos, a Bien, todas bien. también. Qué bueno. Pues bueno, una vez más nos encontramos el día de hoy, 27 de noviembre, por aquí, con el gusto de saludar al buen Martín, a todos los integrantes, a los jefes de recursos humanos, líderes sindicales. Como bien sabemos, en unas ocasiones, pues ahí se pueden juntar también incluso en una sola conexión con los jefes de departamento, los jefes de servicio o con algunos directores. Pues esperemos que el día de hoy, con el tema que nos vienen trayendo los encargados de darle seguimiento a estos carretes virtual, el tema de las 4 leyes del espejo, a cargo del doctor Ulises Cázares, pues yo les doy la más cordial bienvenida, esperando que este tema que se desarrolla el día de hoy, pues sea de mucho beneficio y provecho. Sabemos que ahorita todos nos encontramos en un proceso prácticamente de cierre de ejercicio presupuestal. Sin embargo, atento siempre en todo momento de tener el cuidado de no dejar a un lado lo que venimos haciendo y que vienen haciendo todos y cada uno de ustedes muy bien, de una manera muy, muy profesional, muy ética y muy correcta. Entonces, Manuel, el uso de la voz a maestro Martín Cano, no sé, para que les den un espacio de venida a la... Muchas gracias, contador. Pues sí, es una gran oportunidad el poder saludar a 115 conexiones, 115 enlaces, seguramente muchos de ellos múltiples, y de personajes de los cuales se está construyendo la cultura laboral del ISAPEG, con sus 4 conceptos: ser más humanos que nunca, el generar un compromiso, una identidad con el empleo, el que podamos generar la cultura de la paz y que además todo sea en función del desarrollo humano, que la productividad personal y sobre todo también la institucional se genere en función de nuevos aprendizajes. Es un gusto para mí darles la bienvenida, agradecerte que me permitas saludarlos, nuevamente felicitarte por esta gran campaña, esta cruzada que todos los días cobra más fuerza. Hace días nos permitiste el que pudiéramos tener al secretario de Salud, el doctor Daniel Díaz, en la firma de la formalización de la implementación de la cultura laboral en el ISAPEC. No son intentos individuales, ni siquiera de la organización sindical y tampoco de la Dirección de Recursos Humanos, sino ya encabezados por el director general del ISAPEC y secretario de Salud del Estado de Guanajuato. Eso con el afán de que podamos seguir sosteniéndonos como el mejor sistema de salud del país. Hay cosas que están sucediendo políticamente y que tocan directamente a nuestro sistema de salud en este lindo país, que tiene que ver con compromisos de unificación, de recentralización. Se habla de una mega farmacia, de cosas, tantas cosas que yo creo que en Guanajuato ya no podemos improvisar. Guanajuato se consolida como el mejor sistema de salud, uno, por la inversión que se hace, más de 18,000 millones de pesos anuales que se ejercen para que podamos tener, primero, el personal capacitado, el personal de calidad; segundo, que podamos tener infraestructura, las mejores instalaciones; tercero, que podamos tener los medicamentos y los insumos necesarios y aparte la tecnología; y por supuesto que esto genere ambientes propicios muy positivos de calidad para que generen desde ahí servicios de salud con calidad y con calidez. Que vayamos juntos. Hoy yo felicito y agradezco la participación de todos y de cada uno de ustedes, en especial del ponente, el doctor Ulises Cázares, que ha tenido una gran trayectoria tanto en el ambiente médico como en el ambiente administrativo, y hoy muy enfocado al tema de ver el mundo de una manera diferente, de enseñar a los demás a través de su coacheo a ser mejores personas, porque al final ese 4 capítulo es el que necesitamos: capital humano, personas de gran nivel. Y bueno, creo que el cambio, estoy convencido, contador, estoy convencida, amigas y amigos, comienza por dentro, es de dentro hacia afuera, es cómo nos vemos desde dentro, cuál es nuestro espejo en el que nos reflejamos para que podamos generar ese rubro que permea, es un concepto que permea los 4 comportamientos de la nueva cultura laboral, que es el humanismo.
podemos y debemos construir desde dentro para que los 24,000 trabajadoras y trabajadores se vean reflejados y también impactados en ser mejores personas. Enhorabuena, lo celebro y sigo reiterando mi compromiso y mi adhesión a esta nueva cultura laboral. Muy bien, pues un gusto saludarlos, de verdad, como siempre, Martín, Gerardo. Efectivamente, para sumarnos a todos estos compromisos, como bien lo menciona nuestro secretario general, pues ser más humanos que nunca, pero para esto hay que ir teniendo conocimiento, capacitaciones. Una vez más, nos sumamos a este camino y vaya que finalmente es un tema actual, pero vamos a ir descubriendo que de alguna manera son temas que a veces desconocemos, pero que ya tienen más de 2000 años literalmente. Por ahí veo una imagen atrás del contador Gerardo de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Vaya que es parte de esa campaña precisamente tener un autoconocimiento para ir mejorando nuestras relaciones, no solamente a nivel personal, sino sobre todo impactar a nivel laboral, porque sabemos que pues pasamos una gran parte de nuestra vida en el área laboral y todos tenemos que hacer esfuerzo conjunto para mejorar con conocimiento y con capacidad. Entonces, si me permiten, voy a compartir eh, la imagen. Ahí está. Pues bueno, estas son precisamente las famosas 4 leyes del espejo. Vamos a ir descubriendo que, como ya mencioné previamente, pues que realmente no es tan novedoso, aunque si bien es un conocimiento que en algunas culturas, como la cultura occidental, están muy enfocados en este tipo de conocimiento, pues en la actualidad Occidente retoma esto y empieza a trabajar con ello. Vamos a ver que al final de cuentas, este tipo de conocimientos, verdaderamente si lo aplicamos, decía un escritor, puedes leer 100 o 1000 libros en tu vida, pero con que apliques uno, ya le hiciste. La realidad es que a veces tenemos este conocimiento, pero nos cuesta aplicarlo. A nivel personal, estas leyes del espejo, cuando tuve contacto con la primera ley, que ya descubriremos cuál es, para mí fue muy disruptivo. En lo personal, me ayudó mucho a mejorar como ser humano en mis relaciones. En un taller, en la primera clase, los primeros minutos, como a la antigua usanza de la escuela que decían saquen una hoja, examen sorpresa. De igual forma, dice el coach terapéutico, dice saquen una hoja, divídanla en tres, hagan, van a hacer 3 columnas y en la primera columna van a escribir, incluso si alguien puede hacerlo, pues lo invito a que lo haga, es muy breve. En la primera columna dice, escriban lo que ustedes consideran que está mal en ustedes, decía un autor, Dyer, ¿cuáles serían tus zonas erróneas? ¿No? A lo mejor, no sé, ser intolerante, iracundo, etcétera. Lo que tú consideras que está mal en ti. La segunda columna, nos decía el coach, escribe todo aquello que te dicen con 3 palabras, está bien, con 3 características, todo aquello que los demás te dicen que está mal en ti. Y en la tercera columna, en la última, nos decía el coach, eh, por favor, escriban todo aquello, igual 3, 5 palabras, todo aquello que te molesta de los demás. Entonces, la verdad es que es una gran sorpresa. Obviamente no es un aspecto matemático, no es ciencia exacta, la psicología, pero tendrá algo rescatable la primera columna, la segunda, pero empiezas a descubrir que lo que más te molesta o muchas de las cosas que te molestan en el otro, pues oh sorpresa, resulta que están en ti. Entonces, cuando yo descubrí esto, empecé a trabajarlo y vaya que me llevé muchas sorpresas y empecé a trabajarlo y eso es la gran ventaja de tener este conocimiento y aplicarlo,
que verdaderamente nos van ayudando a mejorar nuestras relaciones, no nada más a nivel personal, en nuestro núcleo familiar, que son parte de nuestra esfera de vida, sino sobre todo en el aspecto laboral, que es donde a veces generalmente se generan conflictos, pero que realmente cuando tenemos este conocimiento y lo empezamos a aplicar, pues empieza a generar como uno de los beneficios la empatía. Comenzamos así, Carl Gustav Jung es un médico psiquiatra suizo que para algunos es considerado el padre de la psicología, de la nueva psicología. Obviamente es fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada la psicología de los complejos. Él desde su época decía, ya hablaba de alguna manera, no lo llamaba como tal la ley del espejo, pero él le llamaba en psicología proyección. ¿Cuál? Que todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Él entonces hacía ensayos al respecto. ¿Quién realmente pone en la actualidad este tipo de temas? Es un japonés nació en Hiroshima en 1963. De hecho, él es de formación economista, pero de alguna manera personal le gusta mucho, pues, psicología y todo lo que es esta filosofía del éxito y demás. Entonces empieza a tomar muchos cursos, incluso se graduó no solamente de economía, sino también en cuanto a todo el tema de capital humano, y crea una empresa de recursos humanos, Recruit, que es una empresa internacional, y continúa con sus estudios de psicología, da pues o coaching a más de 30,000 personas, imagínense, y en el 99 abre su consultoría y en el 2003 funda la empresa de Coaching Management. Entonces, él es el autor del libro La Ley del Espejo, en donde, como vamos a ver, pues lo único que hace es de alguna manera retomar conocimiento milenario literalmente, y en esta obra afirma que el mundo exterior actúa como un espejo, es decir, reflejando, menciona él, tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. Krishnamurti es un filósofo hindú, vivió en 1918, murió en 2007. Él ya hablaba de eso. Decía él, nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros. Lo que mencionaba Carl Jung, es decir, hay una proyección de nuestro interior hacia afuera y de esa manera lo vamos a entender. Epícteto, un filósofo griego en el siglo III, pues ya hablaba de estos mismos temas, y él decía que finalmente cada quien crea su propia realidad de acuerdo a su interior. Entonces, de alguna manera es obviamente fundamental la forma en que cada uno interpreta la realidad que ve. Entonces, nosotros obviamente pues tenemos una formación desde muy pequeñitos, empezamos a socializar con los demás, y esa socialización nos va ocasionando experiencias de vida y va a determinar de alguna manera, pues obviamente nuestras percepciones, nuestras creencias a lo largo de nuestra vida, producto de esa convivencia con el otro, ¿no? Y aquí hay algo importante, ¿no? Que al final de cuentas puede ocasionar heridas, ¿sí? Las famosas 5 heridas, vamos a verlas un poquito más adelante, y eso nos puede hacer proclives, como en una otra plática que di de empatía, a tener poca empatía y estar más tendientes a la confrontación y tener una emocionalidad distorsionada. Por eso es muy importante que de alguna manera entendamos este tipo de conocimiento, que de alguna manera es sencillo. Lo difícil es tomar la decisión y voluntaria de decir, voy a empezar a aplicar. Para no complicarnos, la ley del espejo de una manera sintética, pues dice todo lo de afuera, ya sea las personas, circunstancias o hechos, no son más que un reflejo de aspectos de nuestro interior. Esto obviamente suena mucho a cuestión espiritual, pero reitero, la psicología en la actualidad lo ha retomado y se ha dado cuenta que efectivamente tiene mucho de verdad esto. Por lo tanto, hemos escuchado muchísimas veces esta parte y de alguna manera lo intuimos, que cada persona que se cruza en nuestra vida pues tiene un propósito,
y sin lugar a dudas nos va a servir para nuestra evolución y nuestro autoconocimiento. Aquí viene lo importante, el observar situaciones nos va a permitir de alguna manera entender por qué reaccionamos como reaccionamos e incluso empezar a entender a los demás. Y de alguna manera hay personas que viven verdaderamente en resentimiento y proyectan su enojo y su dolor pues hacia los demás. Entonces podemos ir comprendiendo y de alguna manera ser empáticos que esa persona pues puede tener heridas de su infancia y que lo van a hacer de alguna manera ser una persona conflictiva quizás, ¿no? Aquí vemos de alguna manera resumida las 4 leyes del espejo. La primera es todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar del otro está dentro de mí. Es lo que les decía que nos hicieron en este taller de psicología, que hiciéramos esas 3 columnas y de verdad que de una manera muy sorpresiva para mí, no había escuchado en su momento hace 15 años sobre eso, que la tercera columna efectivamente fui descubriendo poco a poco que aquello que me molestaba en algunas personas realmente estaba en mí y que no lo había trabajado por alguna razón, estaba oculto a mi intelecto, estaba de una manera oculta y obviamente el descubrirlo pues me permitió empezar a trabajar. La segunda ley del espejo dice que todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está deprimido en mí, está reprimido en mí. Y es necesario trabajarlo. Aquí hay una frase de la cultura popular que dice, lo que te choca, te checa, ¿no? Pues no es más que la aplicación cae encasillada en esta segunda ley del espejo. Todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido y por lo tanto lo tengo que trabajar. La tercera ley del espejo, que esa es la que a todos nos gusta, todo lo que me gusta del otro, lo que amo en esa persona, también está dentro de mí. Y al final de cuentas, sabemos que efectivamente no podemos reconocer en el otro lo que no tenemos nosotros. Dice alguien por ahí, ¿no? Si no tienes amor, pues no puedes darlo. Está totalmente cierto. Y hay toda una explicación sobre todo sociológica, cuando dicen que aprietas una naranja, perdón, y ¿qué vas a obtener? Pues jugo de naranja. Cuando estás, esto es un ejemplo con el fin de ejemplificar que cuando estás bajo presión, como muchas veces podemos estar a nivel laboral, a nivel personal o en diferentes esferas de áreas de nuestra vida, al momento que nos sentimos presionados, va a salir lo que tenemos dentro, sin lugar a dudas. La cuarta ley del espejo, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, sin que me afecte, le pertenece a la otra persona. Esto de verdad que ojalá lo puedan reflexionar el día de hoy con la almohada, porque entendiendo esta cuarta ley, de verdad vamos a entender que muchas veces somos objeto de crítica y es parte normal. A nivel personal, por ejemplo, yo hubo una época de mi vida que era bastante sensible a la crítica, hasta que de alguna manera entendí que es parte del devenir humano, a veces estar sometido a la crítica, no tan constructiva, sino a veces destructiva. Entonces, pero con esta cuarta ley del espejo, de alguna manera podemos entender que todo lo que el otro, si me critica, juzga y que quiere cambiar en mí, si no me afecta, realmente es una proyección de esa persona, que es lo que mencionaba Carl Jung previamente, ¿no? Pues bueno, tenemos esa primera ley del espejo. Todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro, está dentro de mí. Como les decía, hace 2500 años Buda, hay quien dice que nació en el 623 antes de Cristo, otros lo ponen 100 años del 563 al 483,
Pero bueno, lo importante es que él ya hablaba de esto, reitero, hace 2500 años. Todo lo que te molesta de otros seres, decía Buda, es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. De verdad que aquí yo podría de alguna manera decirles, aquí termina la plática, y con que se llevaran esto de verdad y lo empiecen a reflexionar, nos va a permitir entender, como parte de los beneficios de comprender y aplicar las leyes del espejo, que muchas veces, o no muchas veces, sino prácticamente día a día, lo que nos molesta de alguien resulta que está en nosotros. Y a la inversa, quizás a una persona le molesta mucho alguna actitud mía, algún comportamiento, eh, y resulta que estoy siendo un espejo para la otra persona. Si lo vemos desde esa perspectiva, sin entrar en tantos aspectos filosóficos, pues la verdad es que se hace una realidad lo que mencionábamos al inicio, que todas y cada una de las personas y sucesos que nos pasan en la vida tienen un porqué y están encaminados a hacernos crecer siempre y cuando lo entendamos así y lo apliquemos. Sin lugar a dudas, lo que mencionaba ya previamente, pues en la vida vamos a tener una serie de respuestas interiores que son las emociones y de alguna manera la idea es observarnos, empezar a observar y decir, bueno, ¿por qué me irrita esta persona? Su voz, sus actitudes, la forma en cómo me trata, el timbre de voz, etcétera. Y de alguna manera esto puede empezar, sin lugar a dudas, a incrementar nuestro aprendizaje de nosotros mismos. La segunda ley del espejo, todo lo que me critica, combate o juzga el otro, si me molesta o hiere está reprimido en mí y me toca trabajar. Les comentaba a nivel personal, sí hubo una época de mi vida que yo era muy sensible a la crítica y efectivamente puede llegar a causar sufrimiento. ¿Por qué? Porque le damos demasiado valor, demasiado peso a lo que piensan o dicen los demás de mí. Decía una psicóloga que si nuestro badaje emocional, nuestra estabilidad emocional son 100 monedas, pues le demos por tranquilidad y por paz mental quizás 10 monedas de valor a los demás, es decir, a lo que los demás opinan de nosotros. Pero hay personas que de alguna manera, pues le dan no nada más 10 monedas, le dan 50, le dan 60 o incluso hasta más, que realmente son demasiado sensibles a la opinión y a la crítica de los demás. Entonces, de alguna manera, el poder entender esta segunda ley del espejo debería de ser encaminado a todas las personas que son muy sensibles a la crítica, empezar a disminuirle esas monedas emocionales que les damos. No significa que vamos a vivir en una apatía, al contrario, sino en una empatía que nos permita tratar de comprender al otro y sobre todo tratar de comprenderme a mí a través de ese espejo que es el que tengo al lado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el poder de elegir el nivel de atención que le vamos a poner a lo que opinen los demás de nosotros. Y obviamente, pues ese sufrimiento, ¿no? Pues está determinado por eso, ¿no? Es un poder interno que nosotros podemos darle a una situación. De igual forma, a veces nos podemos equivocar y a veces algunos somos especialistas en ser, dicen los psicólogos, rumiantes mentales y estar dándole, no, es que me equivoqué, dije esto, no debía haberlo hecho así, pero de alguna manera decir, ok, me equivoqué, tengo que hacerlo mejor la siguiente vez. Y reconocer lo que dice acá, que hay una parte mía que también podemos despertar actitudes y emociones en los demás sin lugar a dudas. La tercera ley, todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí y reconozco mis cualidades. Esa les digo que es la más bonita y la donde no nos causa conflicto. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas
vamos a poder reconocer en el otro virtudes, por ejemplo, pero siendo honestos. A nivel personal, mi hija ha sido una gran maestra para mí, de hecho estudia psicología, porque ella ve la vida de verdad, eh, puede ver en una persona que a lo mejor para mí una vez se acercó un señor de la tercera edad eh, vendiendo unos productos de madera y para mí pues era una persona que estaba haciendo su trabajo, vendiendo y mi hija lo único que vio fue la dulzura que había en sus ojos, en su hablar. Y me decía, es que viste sus ojos y viste su expresión y viste sus arrugas. Wow, la verdad es que dije, ¿cómo puede ver una persona todo eso que yo no vi? Y para mí ese fue un parteaguas y con conocimiento de esta tercera ley, dije, a partir de ahora voy a tratar de ver lo mejor en las demás personas y voy a tratar de ver sus virtudes. Hay una historia de a veces centrarnos en lo positivo de un personaje espiritual, el Dalai Lama, que decía en una ocasión, iban caminando por una calle del Tíbet y alguien con afán de molestarlo le dice, mira este perro, y había un can tirado en la calle, ya en estado de descomposición, y le dice, mira, ¿qué puede haber de positivo en esta imagen que estás viendo ahorita, ¿no? Y se queda este líder espiritual y le dice, nunca había visto unos dientes tan blancos como los que tiene este animalito, ¿no? Entonces, en vez de centrarse en el estado de descomposición que tenía este animal, pues pudo ver algo positivo. Entonces, cuando empezamos a aplicar la tercera ley, de verdad, vamos a poder empezar a ver lo positivo en los demás y quizás de alguna manera no desaparecer por completo, pero podemos convivir y aceptar las partes oscuras de otra persona. Y eso implica, como dice aquí, también hacia nosotros mismos. Es decir, cuántas veces no somos amables ni con nosotros mismos. Eres un tonto, te equivocaste, no puedes. Entonces, aguas. De verdad, hay que hablarnos a nosotros mismos con palabras amables y tolerantes. Y si lo hacemos muy seguramente, lo vamos a poder proyectar hacia los demás. Lo que les decía, tener esa suavidad incluso con nosotros mismos, tenemos que empezar en nosotros mismos, descubrir nuestros rasgos positivos y que obviamente, pues de alguna manera los vamos a empezar a proyectar a los demás. Por último, la cuarta, la cuarta ley del espejo dice, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí, si no me afecta, si como decimos de una forma coloquial, si no me mueve ni un pelo, pues seguramente es una proyección de él y le pertenece a alguien, esa persona lo vamos a trabajar. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque puede ser motivo de conflicto que alguien le pueda decir a otra persona, fíjate que acabo de escuchar una plática y descubrí la cuarta ley del espejo y eso que me estás diciendo pertenece a ti, ¿no? Entonces, realmente no, quizás no tenemos la autoridad académica para poder de alguna manera decirle a esa persona, no, no, estás proyectando. Mejor tener ese conocimiento, entender que la otra persona actúa precisamente como una proyección y esto nos va a permitir tener pues empatía hacia la otra persona. Entonces, recordemos, si de alguna manera esa persona manifiesta algún aspecto de forma crítica o juicio hacia mi persona, y si sí me afecta, estamos entonces en la segunda ley, pero si no me afecta, definitivamente le pertenece a la otra persona. Entonces, de una forma para ir resumiendo, la ley del espejo nos muestra a través de los demás aquello de lo que requerimos ser conscientes para aligerar la carga que llevamos a la espalda. Su mayor parte son temas no solucionados, lo que les mencionaba, las heridas, ¿no? De traición, desvalorización, y
y 3 más que generalmente se producen en nuestra infancia. No significa que no se puedan producir a lo largo de nuestra vida, pero hay aspectos psicológicos que dicen que en los primeros 7 años de vida es donde se pueden establecer, pues, nos van a marcar esas heridas y algunas personas, bueno, de hecho todos los tenemos, pero algunos podemos dar ese salto de empezar a trabajarlo. Un gran paso es empezar a aplicar la ley del espejo. ¿Para qué? Para mejorar nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, crear un ambiente pues mucho más de compañerismo, de unión. ¿Por qué? Porque eso es uno de los beneficios concretos de las leyes del espejo. Tener un mayor autoconocimiento y eso decir, bueno, quizás de alguna manera esta persona me critica, no me afecta, pues es de ella, y ahí lo dejo. Y de alguna manera, quizás me voy a la primera ley y decir, ¿qué me molesta del otro? Ah, es una persona muy intolerante. Aquí fíjense que alguna vez escuché precisamente a un escritor que sigue estando vigente, Deepak Chopra, vino a dar una conferencia a la Ciudad de México, precisamente al país, y tenía que firmar, autografiar los libros y iba a diferentes estados. De repente él termina y llega una señora y le dice, oiga, es que yo necesito hablar con usted porque quiero hacerle unas preguntas. Y le dice, se acerca el manager de Deepak Chopra, le dice, no lo podemos atender porque él tiene otros compromisos. Entonces la señora entra en cólera, le grita palabras insolentes, etcétera, y él se lleva un muy mal sabor de boca, le habla en el camino a su esposa, esto es contado por él mismo, y le dice, oye, fíjate que me encontré una señora intolerante, grosera, agresiva, violenta, etcétera. ¿Cómo es posible? Qué mal me cayó. Y él le dice a su esposa, ¿verdad que yo no soy así? Y lo único que él recibió del otro lado es un silencio del otro lado del auricular. Entonces, ahí comprendió que lo que le molestó tanto a esta persona, pues estaba en él. Entonces, definitivamente, ese autoconocimiento nos permite dejarnos de ponernos en situaciones reactivas frente a los demás. Cuando comprendemos y empezamos a entender un poquito y aplicar las leyes del espejo, dice aquí, tu parte oscura saldrá a la luz. Y obviamente puedes elegir trabajar sobre ello, lo inconsciente o como algunos autores mencionan, la sombra, o bien pues dejarlo pasar, ¿no? Y no trabajaremos en ello, ¿no? Créanme, a nivel personal, cuando yo empecé a trabajar y a través de talleres de coaching, estos aspectos psicológicos, definitivamente uno de los efectos secundarios es se consigue más paz interior. ¿Por qué? Porque dice aquí, no estás en guerra permanente, luchando contra el poder de opinión de no solamente nosotros mismos, sino de los demás. Sin lugar a dudas se desarrolla la empatía. ¿Por qué? Porque si partimos que todos y cada una de las personas y hechos que nos suceden en el diario devenir, pues sin lugar a duda nos permite tener un poquito más de conocimiento sobre nosotros mismos y podemos evolucionar. Humildad, efectivamente, ¿por qué? Humildad viene de humilitas, que es tierra, los pies en la tierra, conocer nuestras capacidades, nuestras limitaciones, eh, entender que tenemos zonas erróneas, tenemos virtudes y tenemos zonas erróneas en nosotros, pero de alguna manera, si estamos en la disposición de crecer, pues vamos a entender que hay mucho por mejorar en nosotros mismos. Y créanme que a veces tardan años, tarda unos años en ir evolucionando y mejorando. Soltar el afán de víctima de la vida, ¿no? Es que los demás me dicen, es que los demás me hacen. Ya he mencionado en otras pláticas ese truco psicológico que en la actualidad está bien fundamentado, que dicen, es que fulanito me gritó, nos salimos de la ecuación, le quitamos el me, fulanito grita. No, es que esta persona me pegó, le quitamos el me
¿sí? Y nos salimos de la situación y esta persona pega o golpea. Y de alguna manera psicológicamente nos vamos saliendo, obviamente no nos quita de la ecuación, pero sí nos saca de la posición de víctima. Y reitero, estas leyes nos permiten entender que de alguna manera las otras personas, pues de alguna manera ven algo en nosotros que les molesta y viceversa. Y al final de cuentas, pues nos permite evolucionar pues más sabiduría y libertad. Libertad de elección en cuanto a que no estamos condicionados nada más por lo exterior, sino por nuestro trabajo interior. Sobre todo el perdón, dice una psicóloga muy famosa en la actualidad, Marian Rojas Estapé, psiquiatra, perdón, la importancia de lograr el perdón, la aceptación, eliminar el rencor y el odio de nuestras vidas es fundamental, incluso para el control de enfermedades. Y por último, estas leyes pues nos invita a la introspección. Este es el objetivo de la plática, que de alguna manera empecemos a evaluar y no solamente evaluar, mejorar nuestras conductas en el día a día. Retomando las palabras de Carl Jung, dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Definitivamente, reitero, son tiempos en donde se están trabajando, como lo mencionaba al inicio, se está dando la importancia a temas de violencia contra la mujer, por ejemplo, uno de los compromisos del área sindical, ser más humanos que nunca, trabajar en ese humanismo. Y este tipo de conocimiento pues, nos ayuda en eso, a crecer y responsabilizarnos por lo que vamos a poner afuera y asumir nuestra parte, dice aquí, florecer desde dentro. Por último, termino con esta frase de Carl Jung, reitero, para muchos el padre de la nueva psicología. Dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Sin lugar a dudas, hay toda una serie de corrientes espirituales y filosóficas que dice, si no pasas la prueba con esta persona, que para ti a lo mejor es un compañero que te ocasiona disconfort y que tienes conflictos y crees que estás en una situación irremediable, realmente vale la pena sentarnos, ser honestos con nosotros mismos y decir realmente qué me está enseñando la otra persona y qué le enseño a los demás. Un gusto, como siempre, un honor